Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Doctorado en Educación. El día de hoy vamos a dar continuidad a la asignatura de Política y Gestión de Cambio Tecnológico. En esta ocasión, la sesión versa sobre las políticas y prácticas para la ciberseguridad y protección de datos en el contexto educativo. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy vamos a retomar algunos elementos introductorios que son relevantes recordar. En este caso, el propósito de la asignatura, que, como bien saben, es proporcionar a los estudiantes de doctorado en educación una comprensión amplia y profunda sobre la relevancia de la política y gestión del cambio tecnológico en el ámbito educativo. De esta manera, los estudiantes podrán desarrollar habilidades para analizar y evaluar políticas que están estrechamente relacionadas con la integración de la tecnología en el campo de la educación y así podrán adquirir conocimientos prácticos sobre cómo gestionar los procesos de cambio tecnológico de manera efectiva en las diversas instituciones educativas. La sesión del día de hoy tiene por propósito proporcionar a los doctorantes una comprensión integral de las políticas y prácticas que son relevantes, pero también son necesarias para garantizar y salvaguardar la ciberseguridad y protección de datos en el entorno educativo. De alguna manera se mostrará a través de un análisis detallado, pues el conjunto de amenazas, de riesgos y soluciones tecnológicas que de alguna manera amplíen el conocimiento y las habilidades de los estudiantes para implementar medidas efectivas de seguridad en sus diversas instituciones y así lograr proteger la privacidad y la integridad de la información, tanto de docentes como de estudiantes e incluso de directivos, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa. El día de hoy vamos a ver 5 puntos centrales que en su conjunto dan forma a la sesión del día de hoy. Primero vamos a revisar la contextualización de la ciberseguridad en el campo educativo. Posteriormente vamos a hacer una revisión del marco legal y aquellas políticas que están orientadas a la protección de datos. Como tema número 3, vamos a identificar aquellas buenas prácticas en ciberseguridad educativa. Posteriormente vamos a identificar cómo es que se lleva la gestión de incidentes de seguridad en el ámbito tecnológico dentro del entorno educativo. Y finalmente vamos a presentar algunas herramientas y tecnologías que son útiles para la protección de datos. Antes de comenzar, me gustaría recordar cuáles han sido las conclusiones a las que arribamos en la sesión número 5, la cual se presentó la sesión previa que versaba sobre la evaluación del impacto del cambio tecnológico en la educación. Una de las conclusiones a las que arribamos es que la tecnología sin duda mejora la educación al proveer una serie de accesos y recursos, fomentar la interacción y personalización del aprendizaje, así como brindar la posibilidad de que docentes, administrativos y directivos o incluso padres de familia den un seguimiento preciso al progreso de los estudiantes. Sin embargo, como hemos visto en esta asignatura, hay diversos desafíos entre los cuales ubicamos la capacitación de los docentes en el uso efectivo, así como en garantizar la igualdad de acceso para todos los alumnos. La segunda conclusión a la que llegamos se establece en función de que la evaluación debe de considerar, digamos, una perspectiva holística, aspectos cuantitativos y cualitativos que consideran el rendimiento académico, la satisfacción de los estudiantes y docentes, los cambios en la motivación y el compromiso con el aprendizaje. Solo con una evaluación holística, integral, amplia, metódica, rigurosa, continua y sistemática, pues es posible identificar prácticas tecnológicas efectivas y de alguna manera también lograr adaptarlas a las necesidades específicas de cada contexto de las instituciones educativas. La última conclusión a la que llegamos la sesión anterior es referente a las herramientas, mejor dicho, la concepción que se tiene de la tecnología como una herramienta para mejorar la experiencia tanto de la enseñanza como del aprendizaje y que de alguna manera también debe de estar presente en todo momento esa alineación con los objetivos pedagógicos. Tanto educadores como responsables de las políticas
deben de colaborar para maximizar su potencial y no se convierta en un elemento distractor o que merme la efectividad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso se logra enfocándose en el desarrollo integral de los alumnos y promoviendo habilidades clave que, independientemente de la herramienta tecnológica empleada, se debe de promover, como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. El día de hoy vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cuál es el rol de la ciberseguridad en la educación? Parecería que este tema es muy técnico, muy complejo. Sin embargo, en este caso, tanto educadores, discentes, directivos, administradores, pues son corresponsables de conservar esta condición de seguridad en el ciberespacio y en el cual, pues principalmente los alumnos y sus datos están expuestos. Partimos de la definición de ciberseguridad y la identificación de su relevancia en el contexto educativo. Podemos partir en términos generales y tomando una definición del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, que establece que la ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas informáticos, redes y datos contra ataques cibernéticos, los cuales, como veremos más adelante, se pueden dar de diferentes maneras y modalidades. Estos ataques cibernéticos pueden ser llevados a cabo de manera individual o incluso por organizaciones o gobiernos y que tienen por objetivo robar información, interrumpir servicios o causar daños físicos. Y todo esto puede, digamos, en la mayoría de las ocasiones tener un fin económico o de disrupción política. Bajo esta misma línea, es importante considerar que la ciberseguridad es importante en todos los entornos, en el financiero, en el de investigación, en el industrial, en el económico y sin duda también lo es en el contexto educativo. ¿Por qué? Bueno, porque alumnos, profesores, directivos, padres de familia, pues cada vez utilizan más la tecnología y ha generado relativa dependencia, pero el empleo de esta tecnología está en función de la búsqueda de aprender, de comunicar y de colaborar. Centrándonos en el alumno, en el estudiante, podemos observar que al interactuar por medio del ciberespacio, pues están expuestos a una serie de riesgos cibernéticos, entre los que destacan el robo de la identidad, el fraude e incluso el ciberbullying o el acoso. La ciberseguridad, entonces, son estas prácticas que ayudan a proteger a los estudiantes de los efectos de esta serie de riesgos. Ahora bien, vamos a centrarnos en cada una de las amenazas y desafíos que son más comunes y que se enfrentan las diversas instituciones educativas. Y esto, digamos, es también producto de los estudios del marco de ciberseguridad del NIST, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. En este caso, como primera amenaza, podemos observar el robo de datos. Los atacantes pueden robar los datos personales de estudiantes, profesores, personal, de cualquier miembro de la comunidad educativa de una institución y principalmente los datos que están, digamos, en riesgo en este caso son nombres, direcciones, números de teléfono, números de seguro social o incluso datos de cuentas bancarias. Estos datos pueden ser utilizados para cometer fraudes, robos de identidad u otros delitos. Como podemos observar del lado derecho, pues los principales tipos de suplantación de identidad pues están orientados, por ejemplo, a los documentos de identidad personal, la falsificación de firmas, la clonación de tarjetas de crédito, contratación de servicios con empresas de telefonía, duplicados de tarjetas SIM en un teléfono móvil o la suplantación de identidad a través de correo electrónico. Entonces, esta es una, digamos, una principal amenaza que se ha observado en los últimos años. Otra amenaza es el malware. El malware, digamos, es una práctica, un método que emplean los atacantes a través de la instalación de un software en sistemas informáticos, ya sea de un dispositivo móvil o una computadora de instituciones educativas, a partir de pues, los virus que normalmente conocemos como gusanos o troyanos. Pero el objetivo principal de los malware es dañar sistemas informáticos para permitir que
estos atacantes roben datos o bloqueen el acceso a información, a plataformas, a bases de datos, a páginas web, etcétera. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, pues hay diversos tipos de malware. Hay algo que se conoce como el ransomware, que es como un chantaje o un secuestro de la información y que pues obliga, en este caso, al propietario de la información, de los datos, pues a pagar para que sean liberados de nueva cuenta sus datos personales. También está el spyware, el cual pues roba datos de los usuarios, principalmente, por ejemplo, pues fotografías, imágenes, voz, su localización en tiempo real, etcétera. Está el adware también, que es pues el conjunto pues de cuadros que aparecen o de ventanas que aparecen en una página para mostrar publicidad de manera pues permanente, ¿no? Sin parar y que no es posible bloquear. También tenemos los gusanos que pues se propagan entre equipos y también tienen la finalidad de cifrar los datos de un equipo informático y que puedan ser explotados por los atacantes. También están los troyanos que introducen malware en el PC o en el dispositivo móvil y que es la puerta de entrada para que los atacantes puedan vulnerar y explotar la información del dispositivo o del equipo de cómputo. Y finalmente las redes de robots, que convierten pues una computadora en un zombie. ¿Por qué? Porque todos los procesos informáticos que se están desarrollando en segundo plano, pues están operando para fines que desconocemos. Puede ser para el minado de criptomonedas o para estar procesando información para fines muy determinados por parte de los atacantes. Una tercera amenaza es el ataque de denegación de servicio o DOS por sus siglas en inglés. A través de este tipo de amenaza, los atacantes pueden enviar un gran volumen de tráfico, digamos, de solicitudes de información a un sistema informático. Obviamente aquí lo acotaríamos a instituciones educativas, lo cual provoca que se bloqueen y dejen de funcionar. Esto puede interrumpir las clases, las actividades de investigación o el acceso a la información. Como ejemplo, pudiéramos decir que pues si hay una página de internet de una institución educativa, pues un grupo de atacantes podría de manera automatizada estar solicitando de manera intensiva una serie de solicitudes de acceso a la página, lo cual pues terminaría bloqueándola y dejarla pues sin operar. Podemos verlo en el cuadro de la derecha, ¿no? Hay un sitio de internet, el sitio puede estar siendo atacado a partir de saturar un servicio o sistema. ¿Para qué? Para que colapse y por lo tanto pues no esté disponible. En este caso suele ser a través de ataques de fuerza bruta, los cuales generan visitas automatizadas. Es decir, hay un robot informático que está solicitando muchos accesos y eso bloquea y colapsa el sistema. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, pues obviamente con sistemas como un CDN, un Content Delivery Network, que si bien es algo un poco ya más técnico, permite detectar y bloquear ese tipo de visitas automatizadas. ¿Cuáles son las acciones inmediatas? Bueno, pues notificar a quien administra, en este caso, el sitio o el proveedor de servicios del sistema para mitigar el ataque o solicitar soporte técnico. En estos tres casos que acabamos de observar, pues obviamente el área técnica de una institución educativa en términos de tecnologías de la información, pues juega un rol fundamental. No nada más para prevenir los ataques y los efectos, sino incluso para tomar acciones inmediatas ante un ataque. Una cuarta amenaza muy recurrente pues son los ataques de phishing. En este caso, los atacantes suelen recurrir al envío de correos electrónicos fraudulentos, que parecen provenir de fuentes legítimas como instituciones financieras o instituciones educativas, universitarias, por ejemplo. Y bueno, estos correos electrónicos pueden contener enlaces a sitios web maliciosos o archivos adjuntos infectados con malware. Normalmente hemos recibido o les habrá tocado recibir este tipo de mensajes o de correos en los cuales pues nos indica, ¿no?, que es un banco o una institución de gobierno y al final nos ponen una liga. Nosotros al dar clic o al acceder a esa liga, pues estamos nosotros, digamos, entrando a una plataforma muy similar
a la del banco, a la del sistema de gobiernos y nos van a pedir datos. Nosotros al vertirlos o al plasmarlos en esa página prácticamente los estamos entregando a los ciberatacantes, ¿no? A los ciberdelincuentes. Entonces, esta es, digamos, una amenaza también muy recurrente. Como número 5 tenemos los ataques de ingeniería social, que si bien son un poco más complejos, no se acotan nada más a la parte técnica, podemos definirlas como aquellas prácticas que los atacantes utilizan para engañar a personas, para que revelen información confidencial como contraseñas o números de tarjetas de crédito. Eh, digamos que estos ataques de ingeniería social pues recurren a varios ataques eh, pues que previamente ya pues hemos, digamos, identificado hasta el momento. ¿Cómo funciona la ingeniería social? Bueno, pues tenemos la recolección de información. En este caso, el atacante identifica el perfil de la víctima, recopila patrones de comportamiento, sitios que se suele frecuentar en el ciberespacio, luego genera una relación de confianza a través de un contacto por correo, por mensaje. Posteriormente se llega a una etapa de extracción de la información a través de técnicas de manipulación y finalmente pues hay una salida sin dejar pruebas. El atacante explota esa información y pues no deja ningún rastro, ¿no? Puede que, por ejemplo, acceda a una cuenta bancaria, extraiga los recursos y pues no haya evidencia de cómo es que se hicieron uso de esos recursos. Entonces, como podemos observar, las amenazas y los desafíos en términos de ciberseguridad, pues son diversos y son complejos. Sin embargo, la principal herramienta, digamos, que permite mitigar sus efectos, pues es la prevención. Y en esta prevención, pues el marco legal y las políticas de protección, pues juegan un rol muy importante. Entonces, partimos a este siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es el marco legal y las políticas de protección de datos en el ámbito educativo? En este caso lo vamos a acotar al caso de México, ¿no? Las leyes y regulaciones que son relevantes y relacionadas con la protección de datos en el sector educativo. Por un lado tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley, digamos, es la Ley General de Protección de Datos en México y tiene como principal objetivo regular el tratamiento de datos personales por parte de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Otro elemento también relevante es el reglamento de esa ley, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y tiene por objeto regular el procedimiento de adscripción de los responsables de datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, así como el procedimiento de inscripción de los encargados del tratamiento de los datos personales ante el INAI. Y bueno, como podemos observar del lado derecho, pues ya tendremos más de 10 años eh, legislando en esta materia en México. Y bueno, esto ha dado forma a la evolución del derecho a la protección de datos personales a partir de 2009 con la reforma constitucional al artículo 73, posterior en materia de datos personales, posteriormente la reforma constitucional al artículo 16, que también en este caso la protección de los derechos de terceros respecto a datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Para 2010, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares fue promulgada, y para 2011 su respectivo reglamento. De manera paralela, también podemos observar la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. En este caso, pues, especifica digamos, se orienta a la aplicación de ciertos códigos por parte de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de órganos autónomos constitucionalmente, pues sí, constituidos o identificados como autónomos. En este caso, esta ley regula el tratamiento de los datos personales por parte de estos sujetos obligados y establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene en este caso toda persona ciudadana del Estado mexicano para que sus datos sean protegidos
a partir, digamos, del esquema ARCO. Debe de haber una serie de prerrogativas de protección respecto al acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición de los datos en posesión de entes públicos. También tenemos su respectivo reglamento, en este caso de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y que tiene por finalidad regular el procedimiento de inscripción de los sujetos obligados ante el INAI, así como el procedimiento de inscripción de los encargados del tratamiento de los datos personales ante el INAI. En este sentido, pues yo recomendaría a todos los que nos están, digamos, en este momento viendo, que den una revisión a la guía orientadora que publicó hace algunos años el INAI respecto a la protección de datos personales en plataformas digitales, que si bien no lo acota al ámbito educativo, da una serie de pautas que son pues muy aplicables y que pueden ser adaptadas en instituciones educativas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del cumplimiento de estas normas y sus implicaciones? Como ya podemos, digamos, anticipar, la ciberseguridad pues involucra no nada más todo el aspecto técnico de las nuevas tecnologías, el 5G, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, sino pues digamos una de sus vertientes es propiamente pues los marcos normativos. En el caso de México, pues lo más cercano está acotado a la protección de datos, y se puede identificar que en el contexto educativo es relevante porque ayuda a proteger la privacidad principalmente de los estudiantes. Los datos personales de los estudiantes pues pueden ser observados como sus nombres, sus fechas de nacimiento, sus direcciones, números de teléfono, registros académicos, los cuales al pues estar en manos con fines pues ilícitos, pueden ser utilizados con fines dañinos como el robo de identidad, acoso o discriminación. Entonces, el cumplimiento de las leyes y estas regulaciones de protección de datos que acabamos de revisar, pues permite garantizar que los datos personales de los estudiantes, sí, sean recopilados, usados y de alguna manera divulgados por ciertas plataformas con fines educativos de manera segura y ética. Y algunas implicaciones del cumplimiento de las leyes y regulación de datos en el contexto educativo son diversas, ¿no? Podemos observar y vamos a plantear ahorita algunas de ellas. Antes de pasar a esa parte, me gustaría señalar que, pues, la implementación de un marco que permita el cumplimiento normativo en materia de seguridad en una institución, en este caso educativa, pues puede pasar por diversos pasos. Uno de ellos es la identificación de las obligaciones legales relativas a la ciberseguridad y a las cuales pues debe de apegarse la institución educativa. Número dos, incluir todas las obligaciones legales relativas a la seguridad de la información en un plan de cumplimiento normativo, que sería lo ideal, así como elaborar un mapa de riesgos de ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son las posibles vulnerabilidades que pudiera tener la institución educativa y cuáles son sus cursos de acción ante, pues, alguna vulneración? También se recomienda elegir y aplicar medidas y controles para detectar y prevenir riesgos de cumplimiento en ciberseguridad. Y finalmente, tener, digamos, muy claro los elementos, las personas, la designación de responsables para gestionar medidas y controles relacionados con la ciberseguridad y el plan de cumplimiento normativo. Y bueno, una vez habiendo revisado estos elementos que permiten a una institución acercarse a garantizar ese cumplimiento, pues vamos a ver algunas de las implicaciones. Por ejemplo, las instituciones educativas deben de tener políticas y procedimientos claros para recopilar, usar y divulgar datos personales. Y siempre, digamos, darle la posibilidad al alumno, al profesor, al padre de familia, de validar o autorizar esa recopilación, uso y divulgación de sus propios datos personales. Como segunda implicación tenemos que las instituciones educativas deben informar a los estudiantes sobre sus políticas y procedimientos de protección de datos, ya sea a partir de reglamentos, directivas, manuales, etcétera. Y bueno, en este sentido, pues tanto las actividades de prevención, pues son muy, muy importantes, partiendo de la identificación de riesgos, prevenir la comisión de delitos, orientar y apoyar en todas las áreas de la institución educativa,
también establecer un tono o un código ético desde la dirección, así como sensibilizar a toda la institución educativa. Y también hay una serie de actividades de reporte, es decir, que debe de haber una estructura organizacional o una instancia responsable que pues esté reportando las medidas tomadas de prevención e incluso las de pues contención o reacción ante una vulneración. También aquellas actividades de vigilancia y control de cumplimiento normativo. También ellos son responsables en muchas ocasiones de medir y evaluar el desempeño de un plan de cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad y establecer medidas para resolver incidentes en esta materia. Otra de las, digamos, implicaciones en el contexto educativo es que las instituciones deben de tener el consentimiento informado de los estudiantes antes de recopilar o usar sus datos personales. Y esto, digamos, se resume a distribuir o hacerles saber a través de una circular, de una carta, de un memorándum, pues que la institución a partir de las plataformas, el software que va a ocupar, pues se hará una recopilación de sus datos y se emplearán esos datos con fines educativos, ¿no? Incluso esto es muy bueno porque permite a las instituciones también de alguna manera deslindarse respecto al, digamos, uso que se le pueda llegar a dar a los datos propiamente. Otra, digamos, implicación que tiene el cumplimiento de las normas es que las instituciones educativas deben tomar en todo momento medidas para proteger estos datos personales de los estudiantes, principalmente de accesos no autorizados y del uso indebido o divulgación no autorizada, ¿no? Es posible que, pues probablemente haya algún actor externo o interno a la institución educativa que pueda hacerse de esos datos sin ser digamos, un actor autorizado y pueda darles mal uso. Y bueno, dentro de las recomendaciones de manera general en las empresas, pero esto creo que no deja de lado a las instituciones educativas, pues es la creación de un equipo especializado en temas de tecnologías de la información o de ciberseguridad, la definición de protocolos de acción, establecer todo un marco normativo, disciplinario de actuación, programas de formación tanto de alumnos como de docentes. Incluso algunas instituciones digamos, han aspirado y lo han conseguido el tener certificaciones principalmente de sus planes de acción. También hacen todo un análisis de riesgos y las potenciales vulnerabilidades que puedan ser explotadas por los ciberdelincuentes. También la elaboración de un código ético interno respecto al uso de esos datos personales. También pues tienen todo un protocolo, un procedimiento, un canal de denuncias interno ante pues alguna falla respecto al manejo de esta información. Y finalmente pues una recurrente y periódica auditoría y seguimiento, que esto también permite perfeccionar estos sistemas y que impactan en el cumplimiento normativo. Ahora bien, una tercera pregunta, digamos retomando lo que hemos visto hasta el momento, versa sobre cuáles son las buenas prácticas en ciberseguridad educativa. Esto, digamos, es posible observarlo en una serie de documentos académicos que sintetizan, pues, tanto estrategias y prácticas recomendadas. Por ejemplo, aquí a pie de diapositiva podemos ver el texto de Román, Miranda y Álvarez en 2019, que hablaban de la ciberseguridad en entornos educativos y planteaban una serie de avances en la investigación científica. De manera inicial, pues podemos mencionar que esto se resume en puntos muy concretos, ¿no? Una estrategia es la implementación de una política de seguridad cibernética. Dos, capacitar a estudiantes y al personal, incluyendo a docentes o a personal administrativo, sobre la seguridad cibernética. Y finalmente, pues también usar software antivirus y anti-malware. En este caso, pues es fundamental no nada más tenerlo, sino actualizarlo de manera permanente. Y bueno, las funciones de un software de seguridad informática, pues obviamente están orientadas al uso de un antivirus, a la seguridad que se brinda al sistema operativo
o en algunos casos, por ejemplo, tal vez ya a nivel universitario o de posgrado, pues hay instituciones que utilizan servidores, principalmente para, pues no sé, cuando la matrícula es muy amplia, y en este caso también deben de ser objetos susceptibles de ser dotados de este software de seguridad informática. Y paralelamente a estas tres medidas, pues llevar a cabo copias de seguridad automáticas de manera periódica, previendo alguna disrupción en su sistema y que permitan pues restaurar sin ningún problema o lanzar un sistema de respaldo. Otra de las estrategias y prácticas que son recomendadas pues es mantener los dispositivos actualizados, su sistema operativo, el antivirus y todo el software que se emplea. También, pues, ser conscientes de las amenazas cibernéticas. No hay, digamos, un entorno totalmente seguro en el ciberespacio. Eso es, digamos, utópico. Siempre hay una exposición a, a las amenazas y a los desafíos que veíamos al inicio de esta sesión. También podemos mencionar, pues, la necesidad de crear una conciencia de cultura de ciberseguridad. Y en este sentido, pues también lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Que la Secretaría de Educación Pública, incluso con apoyo del INAI, pues han llevado a cabo jornadas de ciberseguridad educativa. Esto es parte de, digamos, de los esfuerzos gubernamentales de las autoridades para permear en la totalidad del sistema educativo nacional. Otra estrategia muy recurrente, pues, es la implementación de medidas de seguridad física, es decir, pues, ubicar los laboratorios o los servidores de cómputo en áreas seguras, en las cuales, pues, los accesos, los ingresos estén muy controlados, así como, pues, también el uso de dispositivos de almacenamiento masivo, como, pues, una USB o un disco compacto, etcétera. Otra estrategia, pues, está el realizar simulacros de seguridad cibernética, es decir, emular, pues, la vulneración a una parte del sistema, o de una plataforma y, pues, se lleven a cabo los protocolos correspondientes para evaluar su efectividad y su pertinencia. Y bueno, por último, tenemos también tener un plan de respuesta a incidentes, que eso ya más o menos lo planteábamos anteriormente, que toda institución educativa debería tener una respuesta ante esos hipotéticos casos, ¿no? En las cuales, pues, hubo una brecha de seguridad y los datos personales de los estudiantes, pues, ya están tal vez parcial o totalmente en manos de terceros y se les puede dar un potencial mal uso. En este sentido, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues, en los últimos años, en este caso en agosto de 2020, lanzó una guía de ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación. Y digamos que también es parte de los esfuerzos, en este caso desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, para coadyuvar al esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública en esta materia. Bajo esta misma lógica también podemos identificar una serie de buenas prácticas y que son pues altamente recomendables su adopción. Una de ellas es referente pues al diseño e implementación de un programa de concienciación sobre ciberseguridad para todos los miembros de una comunidad académica, estudiantes, profesores, personal e incluso padres de familia. También es recomendable pues un equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética para responder a cualquier amenaza, ¿no? Esa oficina de tecnologías de la información y la comunicación, pues que dado su capacidad técnica puede responder de manera mucho más eficaz. Otra buena práctica es la utilización de soluciones de encriptación para proteger datos confidenciales, principalmente cuando una institución educativa maneja datos personales de alumnos en sus propios servidores o en sus propios equipos. Ahí es altamente recomendable cifrarlos o encriptarlos para que, pues, si en algún momento hay una brecha de seguridad y son sustraídos, pues no se puedan emplear de manera, pues sí, de manera sencilla. Habría que pasar por un complejo proceso de encriptación que no suelen ser eficaces al 100%, ¿no? Entonces, es importante distinguir que dentro de estas buenas prácticas, pues están una serie de actividades reactivas y unas proactivas, ¿no?
Las reactivas, pues están, por ejemplo, las alertas y advertencias, los tratamientos de incidentes, el análisis de esos incidentes, el apoyo que se da en, digamos, en su totalidad al apoyo, en apoyo a la respuesta de incidentes, la coordinación que se da respecto a estas vulneraciones y el tratamiento, análisis y respuesta a la vulnerabilidad, tanto, digamos, durante el evento como después. Y hay otro tipo de actividades o buenas prácticas que son mucho más proactivas, ¿no? Están los comunicados, los observatorios de tecnología que están analizando cómo va evolucionando el entorno tecnológico y que puede tener un impacto en mi institución. También están las evaluaciones o auditorías de seguridad, configuración y mantenimiento de los sistemas informáticos, el desarrollo de herramientas de ciberseguridad, así como servicios de detección de intrusos o de, digamos, potenciales amenazas y la difusión de información relacionada con la seguridad. Entonces, es importante distinguir entre estas buenas prácticas reactivas con aquellas que son de carácter proactivo. Siguiendo bajo esta, digamos, revisión de buenas prácticas, podemos también encontrar el uso de firewalls, enrutadores u otros dispositivos de seguridad físicos que permiten proteger los sistemas de una universidad, por ejemplo, o de una institución. Estos sistemas, digamos, si son, digamos, relativamente técnicos respecto a su implementación, pues son un buen recurso para evitar la vulneración de los sistemas propios de una institución educativa. También tenemos otra práctica que es la implementación de políticas de seguridad estrictas para proteger los datos de los estudiantes y del personal y que, como ya mencioné, pueden ir orientadas al control de acceso a ciertas áreas restringidas, a limitar el uso de memorias USB o discos compactos. También pues puede haber equipos que por seguridad no estén conectados a Internet o tengan, digamos, una serie de contraseñas a ciertas partes del sistema, etcétera. Y bueno, otra práctica está evitar el empleo de software pirata o en algunos casos, no en todos, software libre sin medidas de seguridad correspondientes, ya que en el caso del software pirata puede, digamos, generar condiciones para que pues las vulnerabilidades sean explotadas por los atacantes, incluso por los mismos creadores del software pirata en algunos casos. En el caso del software libre, si bien no puede haber, digamos, de manera premeditada una explotación de vulneración, puede ser, digamos, el hecho de que haya un soporte muy limitado o una actualización muy lenta, lo que deje, digamos, espacios o huecos que sean capitalizados y aprovechados por los ciberdelincuentes. Entonces, es ahí la parte que, pues, ha generado críticas en muchos casos el empleo de software libre. Y bueno, también, digamos, parte de los mismos esfuerzos que ha emprendido el gobierno mexicano, en este caso, pues también es campañas en la cual se han hecho recomendaciones para promover ambientes ciberseguros desde la función directiva, en este caso de la educación, tanto con los docentes, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como padres, madres y tutores que van mucho en sintonía con lo que hemos visto hasta el momento. Ahora bien, vamos a examinar en este momento cómo es que se gestionan los incidentes de seguridad en el contexto educativo. Es decir, una vez que han sido vulneradas las capacidades o las plataformas educativas y que poseen datos de los alumnos, de los profesores, pues hay que llevar a cabo una serie de protocolos para responder de manera eficiente y gestionar los incidentes y aminorar también los daños. Estos protocolos orientados a responder y gestionar posibles incidentes, pues pueden, digamos, categorizarse de diferente manera. Primero, pues pueden ir aquellos orientados a la identificación del incidente, que se puede establecer como un primer paso. Esto se hace mediante la detección de fallas en el sistema, recepción de informes o de registros de usuarios y la notificación de las autoridades. Esto puede ser, digamos, derivado de un ataque de phishing, de malware, de anuncios falsos o pues de robo de identidad incluso. Un segundo protocolo
subsecuente es la evaluación del incidente. Es decir, una vez que se identificó, es necesario evaluar para determinar su tipo y su gravedad. Esto obviamente incluye determinar qué tipo de incidente es y también establecer una escala respecto a su impacto y la probabilidad de propagación del daño. Y esto, digamos, puede considerar, como lo vemos del lado derecho, pues alertas en sistemas de seguridad, caídas de servidores, reportes de usuarios, software antivirus dando informes sobre la vulneración u otros funcionamientos fuera de lo normal por parte del sistema. Posteriormente, el protocolo a implementar es ya propiamente una respuesta al incidente, que en este caso son las medidas que se toman para responder a él. Esto puede incluir desde la restauración del sistema, es decir, algo equivalente a formatearlo. También puede involucrar la investigación del incidente si no es muy grave o notificar a los usuarios afectados para que, si es necesario, modifiquen, por ejemplo, sus cuentas, sus contraseñas o también se puede recurrir a la implementación de medidas de mitigación para prevenir futuros accidentes, es decir, pedir, pues, no sé, ciertas características en las contraseñas de los usuarios, ¿no? Tal vez mucho más compleja, con otro tipo de caracteres especiales, etcétera. Y bueno, una vez que se ha, digamos, actuado de manera específica, pues se lleva a cabo la gestión del incidente, que es, digamos, en otras palabras, el proceso de seguimiento y de documentación del incidente. Esto incluye, pues, llevar a cabo, digamos, toda la recopilación de pruebas, del análisis de datos y la presentación de informe a las autoridades. Y bueno, esto también se puede concebir en términos, digamos, académicos, como el ciclo de vida de la gestión de incidentes de ciberseguridad, que primero tenemos, por ejemplo, digamos, articula los protocolos previamente expuestos, como son la detección, el análisis, la respuesta, la recuperación y la preparación y prevención, cada uno con sus particularidades. Entonces, ejemplos de estos protocolos se pueden utilizar para responder a incidentes de seguridad en entornos educativos. Ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, tres. Un protocolo de respuesta a incidentes de seguridad de información, es decir, que alguien haya, digamos, insertado un virus en nuestro sistema. Hay un protocolo también de respuesta a ataques de ransomware, es decir, que alguien ha capturado y ha cifrado mi información y pues está reclamando un pago para poder disponer y acceder a mis datos. Y un tercer protocolo, el de respuesta a violaciones de datos, que en este caso, pues tal vez hubo un ciberdelincuente que accedió a mi sistema, tomó mis datos y en este caso puede hacer uso de ellos. Eh, y bueno, los pasos de respuesta ante este tipo de incidentes pues va de la mano. Tanto pues una respuesta a incidentes busca minimizar los daños ocasionados por el ataque, reducir el tiempo de solución tras un incidente, proveer información y mecanismos de defensa para prevenir violaciones a futuro. Y todo esto debe de ser considerado como parte de un plan de respuesta a incidentes, ¿no? Que pues de manera paralela a ese ciclo de gestión de incidentes, pues tenemos pues estas fases, ¿no? La preparación, la identificación, la contención, la erradicación, la recuperación y el análisis. Ahora bien, para, digamos, empezar a cerrar la sesión del día de hoy, vamos a examinar, bueno, cuáles herramientas, qué tecnologías pueden ser útiles para proteger los datos. Pues hay diversas, ¿no? En este caso podemos observar cómo, pues, digamos, dentro de toda la cadena de usuarios de una comunidad educativa, pues son corresponsables y dentro de sus medidas preventivas, pues está el hecho de evitar este tipo de vulneraciones. Desde el interesado, que puede ser el alumno, también el responsable, que pueden ser todos los miembros o el personal de una institución educativa, está el encargado, es decir, quien da un tratamiento a los datos, puede ser el administrador de una plataforma educativa o con fines educativos, así como el delegado de protección de datos, que es quien, digamos, legalmente está obligado a apegarse a un marco normativo para el empleo y el uso de sus datos. Entonces,
vamos a ver qué tipo de tecnologías permitirían entonces eh, dar solución y, digamos, coadyuvar a la prevención de ataques de ciberseguridad y, digamos, que pongan en riesgo los datos personales de los alumnos, de los profesores y directivos. Una primera clasificación se observa en el control de acceso. Es decir, las instituciones educativas pueden utilizar diversos tipos de mecanismos y sistemas de control de acceso para restringir el ingreso a instalaciones o a áreas no autorizadas. En este sentido, pues hay sistemas como tarjetas de identificación de radiofrecuencias, huellas dactilares o reconocimiento facial, que pues obviamente solo al personal autorizado le permitiría el ingreso. También tenemos cámaras de seguridad que de alguna manera pues permite monitorear, vigilar, comunicar, alertar y responder respecto al pues a una actividad sospechosa en, digamos, en el espacio físico donde se alojan equipos de cómputo, servidores, recursos tecnológicos en general. Entonces, las cámaras de seguridad, perdón, pueden ser instalados en lugares, digamos, clave, como la entrada y salida a instalaciones, pasillos, en algunas aulas o laboratorios. Y bueno, esto también es, digamos, complementario a estos sistemas de alarma que pueden también disuadir a intrusos o alertar a las autoridades en caso de un incidente. Por lo tanto, estos sistemas de alarma se recomienda sean instalados en puertas, ventanas y otras áreas vulnerables que puedan, digamos, ser pues vitales, ¿no? Para el ingreso a esas áreas restringidas donde se alojan sistemas de cómputo o servidores. Y bueno, invariablemente esto es complementario a las medidas de seguridad cibernética que se tomen en una institución. En este caso, las instituciones deben de ser responsables de implementar medidas para proteger tanto sistemas informáticos y de redes. Como ya mencionamos, esto implica pues la adquisición e implementación de firewalls, antivirus, softwares de gestión de contraseñas y formación, digamos, todo lo que tiene que llevar la parte de la capacitación en seguridad cibernética para el personal, para los profesores e incluso para los alumnos. Y bueno, en este caso muy particular de la formación en seguridad, que está orientada tanto como a empleados como a estudiantes, debe de considerar pues aspectos como la prevención del robo de datos, la identificación de amenazas y digamos cómo distinguir de una página real a una falsa y también cómo actuar ante ante un posible incidente. En este sentido, como ya mencionaba, pues la Secretaría de Educación Pública en México, también esta, digamos, iniciativa de Aprende MX, pues ha hecho un gran esfuerzo a partir de la coordinación general de la Secretaría de Educación Pública, porque, bueno, podemos observar en la imagen de la derecha un banner, ¿no? En la cual pues, se han promovido talleres, cursos de ciberseguridad en el entorno educativo y que pues son esfuerzos que coadyuvan tanto a la formación en seguridad como a la seguridad cibernética que veíamos previamente. Y bueno, para concluir, el día de hoy podemos señalar que la ciberseguridad y la protección de datos en el contexto educativo son aspectos críticos en el momento de incorporar recursos tecnológicos al proceso educativo de cualquier institución. Por lo tanto, hay que asumir que siempre va a haber amenazas, vulnerabilidades, desde ataques informáticos hasta violaciones de datos. Por lo tanto, es vital que los responsables en la educación, directivos, autoridades, profesores, adopten políticas y prácticas sólidas para salvaguardar la información sensible y garantizar un ambiente de aprendizaje seguro. En este caso, pues, tratando de preservar y brindar un uso seguro de las tecnologías para los estudiantes. Una segunda conclusión versa sobre pues que las leyes y las regulaciones sobre protección de datos pues fungen un papel crucial en la ciberseguridad educativa, porque de alguna manera también permiten o establecen marcos para la identificación de vulnerabilidades y riesgos, por lo que implementar estas medidas adecuadas
pues no garantiza al 100%, pero evita en un gran porcentaje, pues que haya pérdida de confianza, sanciones legales o la misma vulneración de los sistemas informáticos. Tanto las buenas prácticas, la concientización, la formación en ciberseguridad y la capacidad de una institución para gestionar y responder ante incidentes, pues son clave para que a nivel institucional haya una cultura robusta de seguridad cibernética. Y finalmente, una tercera conclusión. Los procesos de cambio tecnológico se han dado, se están dando y se seguirán dando los próximos años. Por lo tanto, la tecnología seguirá cambiando, seguirá avanzando, y en este sentido, la ciberseguridad en el ámbito educativo, pues debe de adaptarse de manera constante y permanente. Debe de haber una capacidad de resiliencia por parte de las instituciones para adaptarse a esas nuevas condiciones, a esas nuevas amenazas, a esos nuevos desafíos. Por lo tanto, la implementación de herramientas y tecnologías avanzadas como encriptación, autenticación de múltiples factores, análisis de comportamiento de usuarios, pues son recursos vitales para mitigar amenazas emergentes. También, en este sentido, he de mencionar que las instituciones educativas deben mantenerse en todo momento actualizadas a las nuevas tendencias, a los nuevos desafíos en materia de seguridad para garantizar que pues tienen las capacidades suficientes para proteger de manera continua los datos y la privacidad de todos los actores de la educación eh, y que están involucrados en el proceso educativo. Eh, por el día de hoy, pues es todo lo que versa respecto a la ciberseguridad en el ámbito educativo y los espero en nuestra próxima sesión, la sesión número 7 de la asignatura Política y Gestión del Cambio Tecnológico, la cual pues será referente al financiamiento y sostenibilidad del cambio tecnológico en la educación. Esto en el marco del doctorado en educación. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.